¿Por qué creer? Hoy tengo una enseñanza titulada Lo Nuevo y lo Viejo. Lo Nuevo y lo Viejo, de la serie El Evangelio Verdadero. Lo Nuevo y lo Viejo. Nos quedamos en el creer. Dios nos manda a nosotros creer. Parte de nosotros creer es dar fruto. Pero hay algo para mí mucho más importante, que es creer para justicia. Si tú no eres justificado, estás frito. Y tú debes de creer para ser justificado, para que tú puedas ser santificado y después pueda haber la salvación. Todo eso nos queda todavía por estudiar los días miércoles. Hoy quiero enseñarle sobre lo nuevo y lo viejo. Yo me imagino muchas mujeres aquí que se ríen cuando las jóvenes dicen: mira el pantalón que está de moda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen las viejitas? Ah, ya salió una viejita por allá. ¿Viste, Isabel, que no eres tan joven? Sí, ellos dicen: no, me voy a vestir así de colores. Y ellos no conocieron los hippies. ¿Sí? Bota ancha, ¿verdad? ¿Quiénes usaron la bota ancha aquí? Ahí está la viejita, ¿ves? ¿Sí? ¿Cuántos usaron? Hoy día vemos a los jóvenes con los pantalones chupi chupísimos. Ay, por Dios. Ahora, en los viejos, ¿cuántos usaron pantalones chupi chupi? Entonces explíqueme qué nuevo y qué viejo. Lo nuevo es algo viejo que ya pasó. Lo nuevo tiene que ver con algo que ya pasó. Nuestra vida es un ciclo, se cumple. Quizás ahorita le pusieron otras cositas, pero los pantalones que hoy día supuestamente están y que de moda, ya fueron moda. Sí, fueron tendencias. Cuénteme cómo. Aquel entonces se decía así, tendencia. ¿Cómo se decía? Moda. Hoy se le dice tendencia, pero es Entonces, lo nuevo y lo viejo siempre están ligados. Todas las cosas nuevas que usted está viendo ahorita, muchas de ellas ya pasaron. Y la fe es algo que no ha pasado de moda. La fe es algo que está desde el principio hasta el nuevo. Mucha gente lee el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento y le parece sorprendente lo que está en el Nuevo, pero resulta que en el Viejo ya el Señor lo había dicho. La Biblia habla de justificación en el Nuevo Testamento y yo le voy a enseñar que desde el Antiguo Testamento Dios está trabajando con nosotros para ser justificado, ser santificado y ser salvo. Nada de lo nuevo que tenemos hoy del Nuevo Testamento no está alejado del Antiguo Testamento. Cuando usted profundice el Antiguo Testamento va a ver que lo nuevo viene de allá y que no es tan nuevo. Juan 3:16 nos habla que... ¿Qué es lo que habla en Juan 3:16? Porque de esta manera amó Dios al mundo, que amó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted sabía que este versículo causó revuelo? Más adelante terrible. Cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 2, ahí vemos una pelea entre judíos cristianos y cristianos gentiles. Los judíos decían que ellos no podían ser salvos. Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? Que todos iban a ser salvos, pero ellos no entendían, no comprendían de que por qué todos van a ser salvos si nosotros venimos de la ley. Viene Jesús, el Mesías, y ahora dice que estos desgraciados van a ser salvos. Digo, estos señores van a ser salvos. Y ahí es donde muchas personas, si no conoce lo viejo, no va a conocer lo nuevo. Como madre, cuando la hija o el hijo llega y le dice: mamá, quiero comprarme esto nuevo, ¿qué usted le dice? ¿Se le ríe? ¿O se ríe? Sí, a mí. ¡Qué nuevo! Eso yo lo utilicé. Lo que otra vez lo van a hacer tendencia hoy día. De eso te trata la prédica
del día de hoy. Romanos capítulo 2. Préndame la luz, disculpe, préndeme la luz, porque yo voy a dar versículo parejo y quiero que usted anote si trajo papel y lápiz. ¿Sí? Y tengo que darle chola porque esta predicación es más larga de todas las que he traído. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11 dice: cuando algunos de ustedes acusan a otro de hacer algo malo, se acusan ustedes mismos, porque también hace lo mismo. Así que no tienen ninguna razón de acusar y juzgar a otros. Este es Pablo hablándole ¿a quién? ¿A los judíos cristianos o a los cristianos gentiles? ¿Sí saben cómo es esto? ¿Sí saben quiénes son judíos cristianos y cristianos gentiles? ¿Sí tan claro o no? Si no, usted me dice, yo estoy aquí para enseñarle. ¿Sí? ¿A quién le está hablando? ¿A los judíos o a los judíos cristianos o a los cristianos gentiles? A los judíos cristianos. Pablo le dice, venga acá, cuando alguno de ustedes acusa a uno de ellos por ser gentiles, usted se acusa a sí mismo. Así que no tienen ninguna razón de acusarlo y juzgar al otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quien es malo, lo juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no lo va a castigar. Los judíos, ¿cuál era la cosa de los judíos? Ellos venían con la ley y ellos se sentían poderosos. Y cuando viene Pablo a predicar sobre Jesús, ellos dicen, bueno, todo lo que está diciendo está en la ley y nosotros somos los poderosos. Y Pablo lo detiene y le dice aquí, ven acá. Porque ellos se pasaban jugando a los otros que seguían a Jesús, pero que no eran judíos. Se lo pasaban diciendo, ustedes, pecadores, se van a ir al infierno. ¿Se ha escuchado eso por ahí? Lo nuevo viene de lo viejo. Esto no es algo nuevo. Estos mismos judíos cristianos existen hoy día. Dice, Dios es bueno y tiene mucha paciencia y soporta todos los malos que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios lo trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insiste en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. ¿Va a juzgar a cuántos? A todos. Entonces, porque la salvación es para un grupito. Juan 3:16 dice que es para todos. Para los judíos cristianos de aquel entonces, ¿para quién era la salvación? Para un grupito nada más. Y cuando Pablo les pone a este tipo de evangelio que ellos no conocían, el evangelio verdadero, ellos empezaron a pelear porque ellos querían que los otros se fueran al infierno. Y dice el 6, porque Dios le dará a cada uno lo que merece. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios le dejará vivir para siempre con él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, lo castigará con todo su enojo. Pregunta, ¿un violador pudiera venir ahorita y estar aquí con nosotros? Asesinos, prostitutas, lesbianas. ¿Por qué? Después de vivir esa vida así, ¿por qué van a ir a la iglesia? Y ahora sí, que santos. Esos son los nuevos judíos cristianos que no han aprendido sobre el evangelio verdadero. Dice, Dios lo recibe, honor y gloria, vida eterna, y lo dejará vivir con él. Pero a los egoístas y malvados, y que no quieren hacer lo bueno, lo castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los... Ahí es donde Dios dice, ¡ah! ¿Estás viendo? ¿Para quién el evangelio? No, por aquí dicen los judíos. En primer lugar, ¿para quién? Y ahí es donde la gente dice, ¿estás viendo? Es para nosotros. Pero para acá Pablo no ha terminado, pero dice, pero también los que no
Y esa gente tenía una pelea terrible. Y Pablo va a enseñarle, porque ellos no conocían el evangelio verdadero de la justificación. Y dice el 10, a lo que hayan hecho el bien, Dios le dará un lugar muy especial. Y también honor y paz, en primer lugar, a los judíos. ¿Por qué los judíos? Porque Dios le dio la regalada gana de escoger al pueblo judío, pero no era porque ellos son especiales entre todo el mundo. Y mira lo que dice esta versión actual. Pero también a los que no son judíos, dice. Él vino a rescatar a los judíos y los que no son judíos. Y el 11 me gusta esta versión porque dice, Dios no tiene favorito. Dios no tiene favorito. ¿Quién es el favorito de Dios? Todos somos favoritos. Tanto el que es judío como no es judío. Los que estamos aquí como los que están allá fuera. Pablo exhorta a los judíos y le hace saber a ellos que son peores que las personas que ellos están juzgando. Cuidado con el evangelio que usted vive, porque hay muchas personas, me acuerdo cuando estábamos allá abajo, ¿sí se acuerdan? Quítate la gorra, así no se predica. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Córtate el pelo, sí. ¡La corbata! Me acuerdo que uno pasó, el de la gorra, está como endemoniado, porque pasó así como que, ¡quítate la gorra! ¿Qué le pasó a él? Si él tenía la verdad, ¿verdad? Él tuvo que venir a mí de otra manera y no juzgarme porque no sabía lo que yo estaba haciendo. Mas él me juzgó. Y Pablo tenía este mismo problema con los judíos de aquel entonces, pero él exhorta a los ojos de Dios porque si ellos conocían realmente la ley, debían obedecerla. Ahora, ¿por qué los gentiles cristianos Dios lo tiene también como prioridad? ¿Qué le interesa a Dios? ¿Que tú conozcas o que tú obedezcas? Otra vez, ¿qué le interesa a Dios? ¿Que tú conozcas o que tú obedezcas? Que tú obedezcas. Ellos sabían mucho de ley, pero tenían poca obediencia. Los gentiles que conocieron a Jesús tenían poco conocimiento, pero lo que conocían, lo practicaban. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley conocían los judíos? ¿Y por qué decían que los gentiles no podían ser justificados y salvos? Pues la ley de la circuncisión. Romanos capítulo 2, 25 al 27 dice, de nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Y Pablo lo empieza porque ellos estaban orgullosos porque conocían la ley. Ciertamente Dios habló de la circuncisión y todo aquel que te ha circuncidado va a recibir la promesa. Pero cuando viene Jesús, y se lo voy a enseñar el día de hoy, Él abre el panorama para todos. Y los judíos no conocían este evangelio. Y Pablo ahí donde la agarra le dice, ustedes conocen la ley de la circuncisión, pero ¿qué pasa si conoce la ley y no la obedece? Usted está frito. Es decir, nosotros podemos estar aquí miércoles, lunes, toda la semana y salir y no practicar la palabra, y la persona que está allá afuera, que conoce un versículo, lo practica, ante los ojos de Dios es más justificado que nosotros. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Sigue Pablo diciéndole, y la desobedece, si la desobedece, es como si nunca se hubiese circuncidado. En cambio, los que no están circuncidados, pero obedecen la ley, son aceptados por Dios, aunque no estén circuncidados. Ahí Pablo le voló la cabeza a estos judíos. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? Que debemos circuncidarnos. Y entonces Pablo le dice, ahora no importa que no estén circuncidados. Y ahí ellos, ven acá, esto es un evangelio falso. Eso es por no conocer lo viejo, no va a conocer lo nuevo. Ellos no conocían realmente la ley. Si tú no practicas, no vas a conocer al Dios verdadero. Tú puedes conocer muchas letras, pero el Dios verdadero es otra cosa. ¿Sí? Si tú no tienes un encuentro con Dios, Pablo es ejemplo de ello. Él conocía la ley, pero ¿conocía a Dios? No conocía a Dios. ¿Dónde conoce Dios Pablo?
cuando va camino a Damasco y se le presenta a Jesús y le dice: hey Pablo, ¿por qué me sigues? Y dice: Señor, rapidito, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Y ahí es donde él conoce a Jesús. Por eso parece a las 5 buscar a Dios. Puede conocer muchas letras, pero si no tiene un encuentro con él, usted todavía no ha conocido a Dios. Dice, ¿sí? Si ellos obedecen, son aceptados por Dios, aunque no estén circuncidados. Este es el nuevo pacto. Así que los que obedecen la ley, lo juzgarán así. Los que obedecen la ley, lo juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados. Porque ustedes aún se circuncidaron y tuvieron la ley y nunca la obedecieron. De allí que el evangelio, para poder entender, necesitamos entender lo viejo para entender lo nuevo. ¿Qué pasó con estos judíos? No entendía nada. Ellos estaban así como que, ya va Pablo, pero si tenemos que entender, si tenemos que circuncidarnos, ahora como estoy circunciso, que obedecen un poquitico de la ley, que nosotros sabemos más, no van a jugar a nosotros. Y Pablo le dijo: aguántate que te lo voy a explicar. Los judíos creían que por haberse circuncidado no tenían que obedecer. ¿Cuántas personas creen que por aceptar a Jesús ya están salvos? Levante el pie del dedo gordo. ¿Verdad que sí? Sí. Una mala práctica que se ha hecho en las campañas es: acepta a Jesús y serás salvo. Ciertamente, si tú eres el caso especial, como lo fue el ladrón, tú vas a ser salvo. Pero si tú sigues viviendo, ¿qué tienes que hacer? Diga conmigo: tener fe. Porque si no tienes fe, tú vas a estar frito. Usted tiene que tener fe, que es creer. Ellos creían que nada más era la circuncisión y no tenían que hacer nada más. Hoy día pasa lo mismo. Aceptamos a Jesús y listo. ¿Por qué? Porque no conocen lo viejo y mucho menos van a conocer lo nuevo. Esta es una total mentira. Es una total mentira. Jesús nos llama para creer, dar fruto, pero primero ser justificados. Creemos, somos justificados, dar fruto, santificación y salvación. ¿Lo anotaron? ¿No lo anotaron? Qué bueno. Entonces, Dios te salva para que tú creas. Y después de creer, ¿qué vas a hacer? Dar fruto de justificado. Eres justificado delante de Dios, que esta persona, no importa que sea circuncidado o no circuncidado, pero creyó en Jesús. Porque la salvación es ¿por quién? Por circuncidarse. Eso es lo que querían los judíos. No, la salvación es por circuncidarse. Y aún escuchando el evangelio no habían entendido quién era Jesús, por qué vino Jesús y para qué vino Jesús. Entonces nosotros creemos para ser justificados y dar frutos, buenas obras. Amén. Entonces, como es nuevo y viejo, vamos a ir al viejo primero. Vamos a ir al Viejo Testamento. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Dios promete a Abraham, mira lo que promete. Y lo llevó fuera y le dijo: Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó, dice la Biblia, ¿verdad? Es decir, fe. No solamente recibió la palabra, sino que Abraham creyó a Jehová, al Señor, y le fue contado por justicia. Fe da como resultado justicia. Fe te justifica delante de Dios. Cuando estemos en el tribunal, ¿sí? Cuando venga el juicio final, ahí usted va a necesitar un justificativo. Cuando nosotros no vamos al trabajo y llega el día siguiente, ¿qué te pide el jefe? Cuando usted llegue al cielo y usted esté en la lista de pecadores, ¿qué usted necesita? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Abraham, Dios le promete, ¿sí?, que él va a ser padre de multitudes, de muchas personas, muchas personas. Y le da este pacto que está en Génesis 15, 7 al 10. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de Caldeo, para darte
a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: traedme unos becerros de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Por qué? Porque anteriormente, como se hacía los sacrificios y las ofrendas a través de los animales. Y dice el 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Aquí se ve cuando Dios dice: Abraham, ven acá, ahora vamos nosotros a hacer pacto. Yo te voy a bendecir, pero tú vas a estar también en esto. Cuando se hace un contrato, ¿quiénes firman? ¿Una persona o las dos? Se firman las dos, ¿verdad que sí? Cuando se hace un contrato se firman las dos. Y el contrato que Dios estaba haciendo con Abraham, tenían que firmarlos los dos. Y aquí vamos a ver el amor de Dios en el antiguo, que lo vamos a ver en el nuevo. Génesis capítulo 15, versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de un gran oscuro cayó sobre él. De una gran oscuridad, cayó sobre él. Dice que Abraham, ¿quién lo hizo dormir? Dios lo hizo dormir. ¿Por qué? Porque lo amaba muchísimo, muchísimo. Génesis 15, 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Pregunto, ¿quién llevaba la antorcha? Dice que se prendió un horno. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? ¿Qué pasó con la gente que se le acercó a ese horno? Se quemaron. Pero dice que iba una antorcha por allá en medio de ese horno para quemar el pacto que iba a hacer Dios con Abraham. ¿Sí? Ahora, ¿quién llevaba eso? ¿Dios o Abraham? Dios. ¿Por qué? Porque amaba mucho a Abraham. Porque si Abraham iba y se metía ahí, pregunto, ¿eso no hizo Jesús por usted y por mí? Lo nuevo y lo viejo. Este es el sacrificio de la cruz. Este es el sacrificio de la cruz. Dice la Biblia que nosotros debíamos estar en la cruz, pero ¿éramos perfectos? No. Dios sí fue perfecto y murió por ti y por mí en la cruz. Eso se llama amor. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Dios con Abraham? ¿Por qué lo llevó a que se durmiera? Porque Dios sabía que si Abraham entraba allí, él se iba a morir. Y él es el que hace el pacto. Dios pasa por los dos y le dice: yo voy a firmar este pacto, porque te amo. Y yo sé que si tú pasas por ahí, vas a morir. Dios firma el pacto, no solamente por él, sino por Abraham, para que él no muriera en el horno, porque Abraham no era perfecto. Tenía que ser perfecto para ser sobrenatural. Y Abraham no era perfecto. Los pactos son para cumplirlo. Es decir, que si Dios no cumplía el pacto, Dios se moría. Pero como Él es perfecto, nunca falla y va a cumplir el pacto. Ahora, si Abraham era imperfecto y pasaba por ahí, uno se moría. Y si salía, se moría, porque en su imperfección no iba a cumplir el pacto. ¿Sí me estoy explicando? Si no, usted me dice: pastor, ven acá. ¿Sí? Y aquí se ve el amor de Dios en el antiguo, que si nos vamos al nuevo, es el sacrificio de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que tú no pasaras por el horno y te murieras.
Mas el que creyera en él, ¿ahora qué va a tener? Esto se llama amor. Si Abraham pasaba, se iba a morir, iba a fallar. Y solamente el Dios perfecto es el que puede cumplir tal pacto. Aquí está el amor de Dios de poner su vida por nosotros. En el nuevo, Dios hace lo viejo y nos sigue amando como al principio. Dice Génesis capítulo 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si Dios le dijo que tenía que ser perfecto, que él era imperfecto. Y aquí vemos el amor de Dios para con Abraham, que le dice a Abraham: si tú entras te ibas a morir. Yo te quiero amar, te quiero bendecir y voy a hacer pacto contigo, pero yo sé que te vas a morir porque tú eres una persona imperfecta. Trabaja para tú ser perfecto. Para el hombre era imposible, pero para Dios hacer ese pacto es posible. La vida eterna para nosotros ¿es posible o es imposible? Imposible, pero para Dios es posible. Lo viejo nos enseña lo nuevo. Ese es como el pantalón. Lo que tú estás teniendo ahorita, Dios ya lo tenía desde el principio. Él ha venido para salvarnos, no para matarlo. Y Abraham es un ejemplo de eso. El pacto de Dios con Abraham, el Señor lo vuelve a sacar a la luz en Génesis 17:2 al 4, dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, porque Abraham creía que era mamadera de gallo, y Dios le dije: yo hice pacto contigo, loco, yo hice pacto. Yo no soy como las personas que te dicen: te voy a pagar el alquiler y después se te esconde para no pagarte. Y le dice que amén. ¿Sí conocen eso? Préstame y te pago el 15. Y llega el 15 y después cuando te ven cruza la calle. Dios le está enseñando a él que él no era ese tipo de persona que están acostumbrados a la persona, que él era el Dios perfecto. Y Abraham le dice entonces, se postró sobre tierra su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y será padre de muchísima gente. ¿Qué pacto podemos hacer nosotros con Dios que se iguale al de Él? Ninguno. En el Antiguo Testamento, como hoy día podemos pactar algo con Dios. Decirle: yo voy a hacer esta cosa y voy a ser salvo. Yo voy a matar 50,000 animales y voy a ser salvo. ¿Qué te va a decir Dios? Tienes que llegar mínimo a la estatura de Jesús. ¿Quién va a llegar a la estatura de Jesús? Eso pasó con Abraham. Y le vuelve a decir: Dios, te he amado mucho. No tienes para hacer pacto con nosotros. ¿Quién superaría aquí a Jesús? Nadie superaría a Jesús. Los judíos de Roma, por eso cuando Pablo le explica esto, lo que pasa con los judíos cristianos, ellos no entendían esto. No entendían que lo viejo venía con lo nuevo. Y por no practicar lo viejo, no entendían lo nuevo. Ya Dios había hecho lo de Jesús anteriormente. Porque el fin de Dios es salvar nuestra vida. Ellos no comprendían ni entendían el nuevo pacto, que era el viejo, pero ahora en Cristo Jesús. Anterior fueron los animales en el viejo, y en el nuevo ¿quién era? Jesús. Pero era el mismo pacto. Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Esto es conocido como gracia. ¿Quién se puede autonombrar hijo de Dios? ¿Y por qué te nombra hijo de Dios hoy día?
por gracia. Por gracia, lo inmerecido que viene a través de Jesús. ¿Qué hizo Abraham para ahora tener esta promesa de Dios, Padre de multitudes? ¿Qué hizo él? Nada. Nada, porque Dios lo llamó y le dijo: ven acá, yo voy a hacer pacto contigo, porque tú no tienes nada para que hasta hoy día sigamos los hijos de Abraham. Pero yo voy a hacer pacto contigo. Hay una promesa en la Biblia que dice que nosotros vamos a ser salvos y nuestros hijos van a ser salvos aunque nosotros no estemos aquí. Sin Jesús, ¿cómo puede pasar eso? Sigue lo viejo estando presente en lo nuevo. La gracia de Dios, Abraham la vio. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Porque Dios le dice que él iba a ser padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? En ese entonces tenía uno y que no era de su promesa. Pero no era el de la promesa. Es decir, que no contaba. El de la promesa de Dios no había aparecido. Porque la promesa era a través del vientre de Sara, no de Agar. Entonces, tú y tu mujer van a ver la gloria de Dios, pero Sara no había parido todavía. Ahora imagínate tú, Dios te dice: vas a recibir cosas extraordinarias. Y nosotros nos quedamos así como que, ya va, pero me está diciendo que este año voy a tener una casa. Y te metes la mano en el bolsillo. ¿Qué tienes en el bolsillo? Ahora, ¿qué necesitas tú entonces para eso? Eso no lo entendían los judíos. Ellos entendían las obras. No conocían algo llamado fe. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Dios le promete que él iba a ser padre de multitudes y no tenía ni uno. El de la promesa no lo tenía. ¿Qué quería Dios que él hiciera? Que tuviera fe. Por eso aquí dice que Abraham creyó. ¿Qué creyó? En fe. Lo que Dios había prometido, porque todavía no se había manifestado nada. Pero él creyó y se tomó su pastilla azul. La palabra de Dios, esto nos muestra que la palabra de Dios para nosotros es ya. Digo, la palabra de Dios, esto demuestra que la palabra de Dios, la palabra de Él es ya, pero para nosotros es todavía. Es decir, Él le dice a Abraham: mi pacto es que tú eres padre de multitudes. Para Dios, ¿cuándo fue eso? Ya. Pero para Abraham, ¿cuándo era? Tenía que esperar. ¿Qué es la fe? Pregunto, ¿qué diferencia hay de lo viejo a lo nuevo? Nada. El evangelio, entonces, ¿desde dónde? Desde lo viejo hasta lo nuevo. ¿Qué Dios te prometió? Dios te prometió muchísimas cosas. Ahora, para Él, ¿está hecho o no está hecho? Para Él está hecho. Pero para nosotros, todavía. Tenemos que seguir porque hay un tiempo para Dios de ver eso. Pero para Dios ya está hecho. ¿Cuánto creen en su sanidad? Por Dios está hecho. ¿Cuánto cree en el esposo? ¿Dónde está Mari que no la veo? ¿Sí? ¿Cuánto creen que Dios va a cumplir la salvación de sus hijos? Pregunto, ¿la está viendo? Por Dios sí, pero por nosotros, pastor, que te conviene ese muchacho ya. Abraham estaba en los mismos. Abraham estaba en los mismos, va a ser padre de muchedumbre, ya está listo. Y Abraham se voltea y le dice: pero que sí, tengo 99 años y Sara nada. Y tú me dijiste que por Sara y Sara nada. La pastillita, nada. Nada. La promesa que Dios le hizo a Abraham no se ha acabado.
Porque para Él era del principio hasta cuándo. Si Él es eterno, ¿para cuándo es la promesa de Dios? Él iba a ser padre de multitudes. ¿En qué? En fe. El ejemplo de esto está en Romanos 8:15. Todavía se está cumpliendo lo que Dios le dijo a Abraham. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Esto es todavía o ya? Esto es ya. No, porque dice, clamamos, Abba, Padre. ¿Pero dónde está papá? Y aquí entra el versículo 23 de Romanos 8. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción todavía, la redención de nuestro cuerpo. Lo mismo que sucedió con Abraham, está sucediendo con nosotros ahorita. El Padre en su función, ¿dónde está? La Biblia dice que en el cielo. Pero dice que nosotros somos adoptados ya al aceptar a Jesús. Pero cuando usted voltea a los lados, ¿qué ve? Es decir, que para nosotros todavía es todavía. Pero para Dios es, ¿usted es hijo o no es hijo ya? ¿Y dónde está su papá? Y, no, muéstremelo. Va a decir el diablo. Y ahí es donde nosotros necesitamos la fe. Aunque todavía no lo ves, ya tú vas a ver como Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Fue o no fue padre de multitudes? Por eso Dios nos llama a que nosotros tengamos fe, es decir, creer, y que nuestro creer dé mucho fruto. Si tú sabes que te vas a ir con papá Dios, ¿cómo te lo vas a presentar? ¿Un hijo obediente o desobediente? Ajá. Yo como usted me fuera quedado callado. Si usted sabe que por él ya está listo, él ya te está viendo en el frente. Cuando tú estés frente de él te va a decir, cuéntame hijo, ¿hiciste lo que te mandé? ¿Y qué tú le vas a decir? Y él te dice, yo te enseñé a creer, a tener fe para dar fruto. Y cuando esté al frente de él, ¿qué le vas a decir? Vámonos al viejo otra vez. Génesis capítulo 17, 9 al 11 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, los mandamientos. Un mandamiento dice, tú guardarás mi pacto. Igualmente nosotros, como tenemos hoy día normas de parte de Dios, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. En el Antiguo Testamento también se nos presenta fe con fruto. Si Abraham creyó en el pacto, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. En el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos que hacer si creemos? Bueno, creer es creer. ¿Cuánto creen en Jesús? Ahora, Abraham creyó, pero ¿cómo su fe es justificada? Por los frutos. Entonces, ¿cuánto creen en Jesús? ¿Y sus frutos? Son los que van a justificar su fe. ¿Están o no están aquí? Lo viejo lo vemos en lo nuevo. Entonces el Evangelio está desde el principio hasta el final. Los judíos conocían esta ley de circuncidarse, y por eso no entendía lo que Pablo le estaba diciendo del Evangelio, que ellos no conocían, porque ellos nada más creían que era nada más circuncidarse, pero por obra, no por fe. Por obra, no por fe. Todavía muchos de ellos circuncidan a los niños, pero
se matan, se vuelan. Pregunto, ¿eso es fe de Dios? Entonces, ¿por qué se circuncida? Por obra, más no por fe. Porque del Antiguo Testamento Dios te dice, ama. No debes matar. Y si no debes matar a otro, mucho menos te vas a matar a ti. Entonces su fe era una fe muerta. Ellos no conocían el Evangelio de Dios, ni el Antiguo, ni mucho menos iban a entender el Nuevo, y por eso estaban cayendo en la pelea, y por eso Pablo interviene y le explica bien qué era el Evangelio. Génesis capítulo 17, 12 al 14 dice, y de edad de 8 años, de 8 días, digo, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vosotros en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Cuántos de los hombres se circuncidaron aquí? Entonces usted no ha creído. Porque este pacto iba a ser perpetuo. Usted es salvo ¿por qué? Por fe. Es decir, el que tiene fe tiene que circuncidarse. Alguien que me sabe para abajo. El 14. Y el varón incircunciso, escuche lo que dice, y por eso es que los judíos no comprendían el evangelio, porque dice, y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Los judíos malinterpretaron al Señor y se volvieron legalistas. ¿Sabes cuál es la norma de los legalistas? ¿Sí? Sí saben, se lo enseñé estos días. Los legalistas que dicen, tú tienes que obrar para que tu fe tenga power. Si tú no te pones la corbata, tú no eres salvo. Si tú no sales con la sombrilla, tú no eres salvo. Si no usas falda, aquí hay una cuerda de pecadoras. ¿Sí? Porque tiene que usar la falda para que tú seas salva. Eso es lo que entendían ellos. Ya que ellos tenían sus ojos, era en la obra, más no en la fe. Circuncídate, pero no obedece, le dijo Pablo. ¿Sí o no? ¿Y qué Dios qué quiere? Obediencia. Por eso le dice, tú te puedes circuncidar y tú conoces la ley, pero si tú no obedeces, esta persona que no conoce la ley, que nada más conoció, que debe amar a su prójimo y lo hace, te va a juzgar a ti. Y ahí se cayó su viejo porque no lo practicaban y mucho menos iban a practicar el nuevo cuando Jesús le dijo, pon el otro cachete. ¿Usted cree que yo iba a entender eso? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que Abraham creyó. ¿Y cómo podemos ver esta verdad? Es decir, fe. ¿Cómo podemos nosotros observar la fe de Abraham? Porque dice que él creyó. Nosotros podemos ver que la fe de Abraham era cierta porque él se circuncidó. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. A los 99 años. Él se circuncidó. Hoy día, ¿qué vemos? Yo estoy muy viejo para hacer eso. ¿Cuántos años tenía Abraham para obedecer a Dios? 99. Vamos a hacer familia feliz. Ay, no, yo estoy muy viejo para hacer eso. ¿Usted cree que si usted fuera sido Abraham en este tiempo, Dios te va a decir, estás bien, tú estás viejo, no des fruto de tu fe y vas a ser justificado? Pues él tenía 99 años y Dios le dijo, rebana. Eso es lo que es la circuncisión. ¿Sí? ¿Y cómo conocemos la fe del Señor, de Abraham? Porque él escuchó la palabra, pero obedeció. Él fue para circuncidar o circuncidar para la fe.
Fue para circuncidarse o circuncidarse para tener fe. Ese era el rollo de los judíos del nuevo. Que dice que, pero si ellos no estaban circuncidados, a ellos no les importaba la fe. Lo importante es que ellos tuvieran. Y según Abraham, la circuncisión fue por fe para la circuncisión o la circuncisión para la fe. Fe para la circuncisión, porque es primero fe para tu obrar. Ahí hay las personas que se portan muy bien, pero no tienen la fe del Señor. ¿Cómo van a ser salvos? Por obras no van a ser salvos. ¿Por qué van a ser salvos? ¿Por qué fue salvo el hombre de la cruz? ¿Por obra o por fe? Entonces, ¿es circuncisión o es fe? ¿Sí me expliqué? No veo a nadie anotando y me imagino que tiene un cerebro súper genial. No sé, hay unos cuantos anotando. Este es el evangelio verdadero. Fe para circuncidarse. Así lo dice Pablo, y se lo presentó el evangelio a los judíos. Romanos capítulo 2, 26 al 29. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será, tenía su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión era transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, por obra, sino ni el circunciso la que se hace exteriormente en la carne, la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Cómo se llama eso? Fe. Pablo le dice, ven acá judío, ¿usted cree que la circuncisión es lo que ustedes tienen afuera? Y él le dice, no es lo de afuera, la circuncisión es lo de adentro. Ahora, si usted está pendiente de lo de afuera, pero si no tiene lo de adentro, usted está frito. Pero viene un incircunciso y hace lo de adentro, mas no hace lo de afuera. ¿Será salvo o no será salvo? Y Dios le dice que sí. Dice, y la circuncisión es del corazón, es en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sí, yo me imagino a esos judíos caerse como condoritos a escuchar eso, porque ¿qué ellos querían ver de los gentiles? Es decir, de nosotros, que te circuncidaras. Pero si tú no tenías fe en eso, ¿qué iba a pasar? Eso no tenía poder. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Ellos se circuncidaron, pero no tenían poder para ellos porque ellos seguían desobedeciendo la ley. Ahora, ¿cuántos aquí estamos circuncidados? Ninguno, pero tenemos fe. Y dice que eso empieza en el corazón. ¿Y cómo empieza el corazón a moverse eso? Por creer. Y cuando tú crees, te mete en el corazón de Dios, porque hoy día la circuncisión es a través del Espíritu, en el corazón. La circuncisión es en el corazón. ¿En el antiguo o en el nuevo? En el antiguo y en el nuevo. Porque Pablo le está diciendo, ustedes que conocen la ley, si van y conocen a Abraham, van a ver que la cosa empezó en el interior para dar fruto, en el exterior. En el Nuevo Testamento, esta persona que tienen al frente le dan la revelación del antiguo. ¿Sí? Es en su interior para ser en su exterior. Más hoy día la circuncisión no es quitarse el prepucio, sino tener fe en lo que Jesús estableció. Ellos están libres de la circuncisión, porque la circuncisión ahorita es en el corazón. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu
de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Será la de Abraham o no? Un maestro me dijo, Darwin, todo esto fue para el Espíritu Santo. Si tú lees del principio hasta ahorita, todo esto fue para que viniera el Espíritu Santo a nuestro corazón y el corazón fuera sellado. Pregunto, ¿qué pasa si te corta hoy día, pero el Espíritu Santo no está en ti? No pasa nada. Espiritualmente, usted va a estar mochado nada más, pero usted no va a tener justificación ante los ojos de Dios. Porque no es el exterior, empieza en lo interior. Y Jesús dijo, esperen que venga la promesa. Y la promesa era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hoy día la circuncisión es en nuestro corazón, no en lo físico. Porque te puedes hacer lo físico, pero puedes hacer como los judíos. ¿Qué? Desobediente. A Dios le interesa que tú obedezcas de corazón. Vente, Ale. Dice el 14. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión. Para Dios ya es, y para nosotros todavía. Pero si no tienes el Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te garantiza el futuro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si nosotros somos sellados, porque la circuncisión era un sello que tenías que tener, ¿sí? Anteriormente, Abraham fue la circuncisión, pero hoy día nuevamente tenemos esa marca, pero no es como el antiguo, pero igualmente tenemos la marca. ¿Y esa marca a través de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Y por qué sabe eso? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Jesús? Para los que están diciendo amén, ¿cómo usted sabe eso? Si usted le fuera a preguntar a Abraham, él le dice, yo voy a recibir mi promesa. ¿Por qué? Estoy circuncidado. Usted no está circuncidado, los varones hoy día. Ahora, ¿cómo usted sabe que es de Cristo? Por el Espíritu Santo que nos circuncidó el corazón. Estamos sellados. Lo nuevo es igual, lo viejo es igual en lo nuevo. Pero vino Jesús en cuanto al Espíritu Santo y lo mejoró para nosotros. Ya no tiene que circuncidarse. Usted lo que tiene que estar sellado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias al Espíritu Santo nosotros conocemos que Jesús fue real. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, ¿cómo conocemos que es real? Usted ve las redes sociales y mucha gente dice Jesús es mentira. Muéstrame que Jesús es mentira. Muéstrame cosas arqueológicas. Muéstrame ciencia. Muéstrame lo otro. Muéstrame lo otro. Pero nosotros creemos o no creemos en Jesús. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice que Él es el que nos va a dar testimonio de que Jesús es real. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos creer en Jesús como hoy día. Que murió en la cruz del Calvario, que recibió palo por nosotros. Para muchas personas, ¿eso es ficción o no es ficción? Para muchos es ficción, y para usted es real. ¿Por medio de quién? Usted estuvo allí cuando le dieron los palos a Jesús, cuando se crucificó. No, ahora ¿por qué usted cree eso? Es a través del Espíritu Santo que hoy día Dios hace su obra. Anteriormente era la circuncisión y hoy día es por medio del Espíritu Santo cuando usted cree en Jesús. Cuando usted muera, ¿qué es lo que le va a garantizar que usted va a entrar al reino de Dios? El Espíritu Santo. Abraham, ¿qué le va a garantizar?
su fe en la circuncisión. Y nosotros, la fe en Jesús, y viene el Espíritu Santo y nos sella. Cuando estemos allá, en el tribunal del Señor, nosotros nos vamos a presentar como pecadores. ¿Y cómo vamos a ser justificados? Porque hay un sello en nosotros. Y ese sello se llama el Espíritu Santo. ¿Cuánto de aquí le pasó este caso? Una mujer, una joven que viene de un hogar cristiano, le servía al Señor, conoció a Jesús, recibió a Jesús, creció, se le metió la locura de la rebeldía. Después, por el pecado, es nublado un poco su entendimiento y va a la casa de un brujo. Cuando está en la casa de un brujo para que le lea las cartas, cuando esta muchacha se sienta ahí, el brujo le dice: vete de aquí, porque tú no eres de nosotros. Ya va, ¿qué oyó el brujo? El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Porque aunque ella esté en pecado, Dios ha prometido que Él va a finalizar la obra que empezó. Y nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Donde tú vayas, tú tienes la marca de Él. Entonces, cuando muera, ¿cómo vas a ser justificado? Porque creíste en Jesús, y el creer en Jesús te va a llevar a que tú tengas la marca del Espíritu Santo. ¿Por fe o por obra entonces? Es por fe. Tanto en el viejo como en el nuevo. Es por fe. Para obra. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que no es por fe, sino... No, es por fe y no por obra. Esto lo que quiere decir es que no es por obra, es por fe. Traducción... Ya va. Ok. Romanos capítulo 2, 29 dice: y es lo mismo, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo mismito. Pablo dice lo mismo en el capítulo 4, lo mismo que le está diciendo a los judíos. Ven acá, Abraham no fue justificado por obra, fue justificado por fe. ¿En dónde? En su corazón. Ahora ustedes quieren que esta persona se circuncide, pero no le hablan de la fe. No es por obra, es por fe. Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La versión actual, para entenderla más a profundidad, dice: si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante Dios, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Es decir, si usted es salvo por usted, ¿qué Dios usted va a necesitar? Si es porque usted lleva la comida a su casa, si es porque se porta bien, si es porque usted es fiel, usted va a llegar un día y va a decir: bueno, yo soy salvo. Y usted va a decir: tú eres perfecto, moriste en la cruz, tienes el Espíritu Santo, eres omnisciente, eres omnipresente, creaste al mundo, creaste al ser humano, soplaste sobre él. ¿Y qué le va a decir usted? Esas obras no salvan. Entonces, ¿qué salva? ¿Y qué es el Evangelio? Salvación por medio de la fe. Los judíos no entendían, pero Pablo le estaba explicando el Evangelio verdadero. Y usted se lo va a aplicar ahora a su mamá, a su esposa, a su vecino. No es por lo que usted haga, es por la fe. Es por la fe. Vamos a poner otro ejemplo. Usted trabaja 50,000. Los portugueses que llegaron, que dieron su vida por el trabajo y le dieron todo a su familia. ¿Salvo o no salvo? Ahora,
El pordiosero que aceptó a Jesús pasó una moto y lo atropelló. ¿Salvo o no salvo? Ay, entonces para pensar, ¿debemos trabajar? Sí, pero ¿debemos tener fe? ¿Por qué no congregamos? Pero hay que trabajar. ¿Sí me estoy explicando? La gente que obra, que cree en las obras, ¿qué va a pasar con congregarse? ¿Se congrega o no se congrega? No se congrega. Para ello hay que trabajar. Lo que creen en las obras solamente sin fe. Sin fe, la obra sin fe. ¿Vamos a congregarse o se van a congregar? Ellos van a decir que no, hay que trabajar. No tienen el sustento de la fe de que Dios es el que provee la finanza y no da la fuerza para la finanza. En una oportunidad Jesús le habló a sus discípulos y le dijo: vengan acá. Había un hombre que produjo en su hacienda muchísimo. Él tenía un granero y tuvo que mandar a hacer 2 graneros porque la abundancia de los frutos fueron enormes. Él se fue a acostar y dijo: alma mía, vamos a disfrutarnos todo de este año precioso. Y de repente salió una voz y dijo: tonto, te han pedido, es decir, hoy te mueres. ¿Y qué sabes disfrutar eso? Tenemos que trabajar, ¿verdad que sí? Pero si tú pones la fe, Él te va a garantizar felicidad y larga vida. Agarramos el dinero y dice que el dinero nos corrompe si tú no tienes fe. Los fariseos, los judíos que ahorita estaban peleando, decían que no podían darle a mamá y a papá y diezmar y ofrendar. Y Jesús lo confronta y le dice: ven acá, tú tienes que hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es la fe que Él nos exige? Fe que obre. Si Él te proveyó esta semana, te va a proveer la siguiente semana, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué tienes que quedarte la hora? ¿Pero es que no voy a trabajar porque la plata? El que te proveyó esta semana te va a proveer la otra. Amén. Esto los judíos no entendieron, pero Pablo dijo: ven acá, cabeza de mepe, que les voy a enseñar el evangelio verdadero. El evangelio verdadero no es por obra, el evangelio verdadero es por fe. ¿Y dónde me quedé? ¿En qué versículo? Para recibir la gracia no puede hacer nada el hombre. Simplemente tiene que creer para ser salvo. Y eso se conoce como justificación. Se lo vengo diciendo. ¿Cómo vas a ser salvo? Tú no tienes poder para ser salvo. Solamente Dios tiene poder para hacernos salvos. Envió a su Hijo Jesús para que tú creas ahora en Jesús. Vienes y eres sellado con el Espíritu Santo. Y ahí empieza el proceso de justificación. ¿Por qué te caes? Porque ahorita tú estás en el otro nivel, que es santificación. Y hay muchas personas que no conocen el evangelio verdadero, están fritas. Pero vas a la iglesia y ya, y vas a la iglesia, y vas a la iglesia, y vas a la iglesia. Dentro del evangelio verdadero hay un proceso llamado santificación, que está usted y estoy yo. Usted se va a caer 50,000 veces, pero el Espíritu Santo lo va a levantar y lo va a santificar 51 veces más. Porque el fin del Espíritu Santo sellar no es santificarnos. Entonces, no es por obra, es por fe. Eso se llama gracia. Y a la vez el creer te hace justo ante los ojos de Dios por medio de Jesús. Romanos capítulo 4:4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted trabaja para mí, lo expliqué en estos días, ¿verdad? Si usted trabaja para mí y el viernes yo le voy a pagar, ¿eso sería un regalo mío o una deuda que tengo con usted? ¿Verdad que sí? Si usted obra y Dios tiene que pagarle, entonces eso no es gracia. Porque la gracia es algo que usted no tiene. Y usted no tiene perfección, yo no tengo perfección, yo no soy omnisciente ni presente. Y ahí es donde nosotros podemos ver la gracia de Dios por creer. Cuando tú crees, la gracia de Dios se manifiesta. Nuevas oportunidades para el matrimonio. Yo levanto la mano. Yo pensaba que yo no me iba a casar más, otra vez. ¿Sí?
Yo nada, ya. Yo me porté muy mal. Y Satanás que empieza a lanzarte en la cabeza. Desgraciado, fuiste un desgraciado, no vas a tener. Pero cuando tú aceptas a Jesús, que eres justificado, ¿qué hace Él? Activa la promesa. ¿Porque fui bueno o por su gracia? Por su gracia. Empieza el proceso de santificación y ahí Él abre una puerta y le dice, te voy a dar una oportunidad con una españolita. Si no estamos explicando, Romanos 4:4, ¿verdad? Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por su trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. La justificación no es por obra del hombre, como los judíos decían. A eso se le llama legalismo, que es una secta que va alejado del evangelio verdadero. Tú no eres salvo por obra, tú eres salvo para hacer buenas obras. Es otra cosa. Sí lo saben, tú no eres salvo por obra, pero tú eres salvo para hacer buenas obras. Y aún haciendo las obras no te van a pagar por eso, porque la salvación tú no la tienes. Y qué más precio, qué más ganancia que eso. Aunque las obras también Dios te la cuenta para bendecirte. ¿Es maravilloso Dios o no es maravilloso Dios con nosotros? ¿Sí? Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando usted esté a lo último de su vida, ¿qué necesita? Que le traigan los carros, la casa. ¿Qué necesita? Que vengan los hijos y le digan, déme el oro, tráigame el oro. ¿Qué usted necesita? Fe. Dice fe, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío. Cuando vamos a los hospitales y logramos a las personas moribundas que no conocen a Jesús y fueron malas, ¿creemos que van a ser salvas o no van a ser salvas? ¿Por qué? Por fe, porque la fe lo va a justificar ante el Señor, que en tierra creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, que perdona los pecados. Y cuando llega arriba, Satanás va a sacar una lista y dice, pero es que este fue un desgraciadito. Y Jesús va a decir, por él me aceptó y mi sangre cubre toda esa maldad. Y ahí le va a decir, ponte para acá, que tú no vas para allá abajo. Me gusta como dice este versículo, la versión actual. Dice, en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su fe. Los judíos cristianos no comprendían esto. Ellos entendían que obra. Y Pablo dice, ven acá, porque el evangelio que trajo Dios, Jesús, no empieza por ahí. Y tampoco empezó en el antiguo por ahí. El verdadero evangelio empieza con la fe. ¿Cuántos quieren ser transformados más? ¿Cuántos llegaron destruidos aquí? Yo llegué a la iglesia destruido. Ahora imagínate, yo quiero ser restaurado, pero no voy a la iglesia. Yo estoy creyendo en mi obra, mas no estoy creyendo en la fe. Ahora, ¿por qué se producen las transformaciones en la congregación? Por fe. La Biblia dice que tienes que reunirte y cuando tú vienes, luchado, peleado, así como Mari, no te va a dar, no me da nada. Y sigue viniendo por fe. Wow, sentiste algo chévere. Ese chévere lo recibiste por fe y Dios empieza a hacer el papel de transformación, de santificación por ti, por fe. ¿Pero a dónde? En su casa. ¿Y por qué en su casa? Porque su casa representa fe. Eso es lo que Él estableció. Eso es lo que estableció. Congrégate. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Ese es el mandato de nosotros. Y por fe nos congregamos. Pudiéramos leer la Biblia en la casa, ¿sí o no? Pudiéramos orar en la casa. Pudiéramos poner YouTube y que alguien le predique como yo. ¿Pero qué estableció Él? Físico. Venga. Y cuando usted acciona ese paso de fe, usted cambia. Usted se va hoy diferente de aquí. No como vino. No por mí, sino por su fe, que lo justifica ante Dios, de que yo estoy aquí porque quiero cambiar. Aunque esté bravo, aunque no quiera. Pero el hecho de que usted dé el paso,
de fe, de meterse aquí, Dios empieza a obrar en sus vidas. La obra no te justifica, es por la fe. Y eso es lo que se conoce como gracia, lo inmerecido. Por eso, ¿qué produce una simple oración? ¿Verdad que yo decía eso también. Vamos a orar, vamos a aceptar a Jesús. ¿Y qué dice la gente? Yo lo que necesito es dinero. Y Dios lo que necesita es que tú abras tu boca, bendito, por fe. Y a través de esa simple oración, cambia nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Habrá algo que podamos hacer nosotros para ser salvos por nosotros mismos? No. Y David lo sabía. Nosotros somos bienaventurados sin obras. Romanos 4 del 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Va a haber un juicio y ahí va a estar el juez, y el juez va a dictar sentencia. Pero al lado va a estar el abogado, que es Jesús. ¿Culpable o no culpable? Jesús, inocente. ¿Y qué va a decir el juez? Inocente. Póngase para acá. Dios quiere salvarnos, no matarnos. Entienda esto. Van a venir circunstancias en nuestra vida para forjar nuestra fe, pero nunca para matarnos de parte de Dios. Entienda esto y no se lo olvide nunca, porque Satanás aprovecha la circunstancia que pasamos en nuestra vida para forjar nuestra fe cuando no conocemos el Evangelio, para apartarnos de él. ¿Sí? Se quebró la empresa. Cuando la gente no conoce el verdadero Evangelio, ¿qué hace? Se aparta. Se aparta en vez de agarrarse la fe. El divorcio, me toca la puerta de la casa. ¿Qué pasa? La gente se aparta en vez de buscar al Dios de la restauración y reconciliación. Dios no quiere matarnos. Dios quiere enseñarnos fe. Ahora nacimos con un granito de fe y Él quiere que ese crezca y dé bastante fruto. Lo aprendí y usted lo va a aprender. La Biblia dice que la fe tiene que pasar por el fuego. Y hay circunstancias en nuestra vida, dado por nuestra decisión o por decisión de Dios o porque Satanás te pida, que tu fe va a crecer. En nuestro caso, la muerte de un hijo. ¿Sí? El hijo que tanto quería, el cual yo le dije a Dios que era un hijo varón. 3 meses vamos y el doctor nos dice, tenemos que sacarlo, es decir, tenemos que matarlo. ¿Qué sexo tenía? Y él me dice, no te voy a decir el sexo porque eso es más traumático, pero tiene que hacerle la biopsia. Le hago la biopsia y agarro el informe, era varón. Cualquier persona que no conoce la fe dice, Dios es malo y yo me voy. Pero para lo que conocemos el Evangelio verdadero, sabemos que eso es un paso para que yo me acercara a Dios y mi esposa, no para alejarme de mi esposa. Porque nuestra fe tiene que llegar al tamaño de Jesús. A Abraham, Dios le dio lo que le prometió, que era su hijo. Y después que tenía la promesa, ¿qué le hizo Dios? Ven acá que te voy a probar, a ver si realmente me amas. Y llegó Abraham, porque era el padre de la fe. El hombre tenía una fe candela. ¿Quién mataría a su hijo ahorita? Por eso es que es el padre de la fe. ¿Sabía por qué? Porque él entendió el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es que tenemos un Dios que da la vida y la quita y te la vuelve a dar. Él entendió de que si él mataba al muchacho, Dios podía revivírselo otra vez y le daba 50,000 más, porque él no podía tener hijos y fue Dios que le dio el hijo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te comportas en las pruebas, en los procesos? ¿Busca más a Dios o te aleja más de Dios?
Vámonos al viejo. Génesis 3, 7. ¿Sí me dan? Deme 10 minuticos. ¿Sí? Génesis 3, 7. Vámonos al viejo otra vez para fortalecer la enseñanza. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estoy hablando de Adán y de Eva. Después que pecaron y se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Fueron corriendo y cosieron una hoja y se la pusieron encima. Ahí vamos a ver cómo nos queda, pero tenemos que taparnos porque ¿qué? Dios, estamos desnudos. Es decir, se hicieron pecadores. Cuando uno anda en pecado, uno no quiere mucho acercarse a la luz. ¿Sí o no? Vamos a la iglesia. No, yo soy pecador. Y uno quiere vestirse de pecado. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En las obras del hombre nos apartamos de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva? Hicieron su obra, no hicieron lo que Dios les mandó. Ellos tomaron la decisión de seguir su propio yo, sus obras. Y cuando hicieron eso, entraron en pecado. Y cuando entraron en pecado, ¿qué pasó con la relación que tenían con Dios? Se rompió, se apartó. Ahora Dios llega y dice: pero estos muchachos siempre están aquí esperándome, desean que yo llegue, y ahora llego y no están. Por Dios, por él, por ellos, por ellos. Es decir, la obra del hombre hace que nos apartemos de la presencia de Dios. El trabajo es uno. Cuando creemos que nuestro trabajo nos sustenta, nos unimos o nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios. Porque la fe está en que si yo trabajo, más dinero voy a tener. Y resulta que Dios bendice a personas en 3 días para lo que mucho les es un mes. ¿Sí están aquí? Pero en la hora de Dios, Él vuelve a unir el hombre a Él. Dios no quiere matarnos, Dios quiere salvarnos. Él nos ama mucho. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿Por qué no lo dejó con esa hoja toda chimba? Porque lo ama. Aunque pecaron, ¿lo mató o no lo mató? No, Él llegó para salvarlo. Él le dijo: esas túnicas, con esa hoja van a pasar frío. Yo tengo algo mejor para ustedes. Fue y agarró y le hizo unas túnicas. Pero para hacerle unas túnicas mató animales. Esos animales representan a Jesús hoy día. ¿Cómo nos cubre Dios? Por la muerte de su Hijo Jesús. ¿Cómo Dios cubrió a Eva y a Adán? Por las muertes de los animales. El viejo y el nuevo son uno. Son uno. Los dos. Jesús en el nuevo, ministro de nuestra justificación, santificación y salvación. Y hay otro que es glorificación. Tanto en el viejo como en el nuevo, Dios quiere salvar el ser humano, no destruirlo. Al caído, Él lo levanta. Por eso, si te llega a resbalar, ¿qué vas a hacer? Ven a la presencia de Dios, porque Él quiere restaurarte. Es el evangelio verdadero. ¿Cuál es el evangelio falso? Pequé y no lo voy a buscar. Si están aquí, ¿cuántos han pensado así? En su nuevo caminar. Yo pensé así. Yo no voy a la iglesia porque yo soy pecador. Y resulta que Dios quiere que los pecadores vayan a Él. Tanto en el viejo como en el nuevo, Dios quiere salvar al ser humano que ha caído en la muerte espiritual. Génesis 3:8 muestra la muerte espiritual. Ellos se apartaron de Dios. Eso se llama muerte espiritual. Muerte espiritual. Pero Génesis 3:9, mira lo que dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde está? Esto se llama amor. ¿Quién de los que estamos aquí hemos hecho cosas para ser salvos? Para que Dios nos ame tanto.
Yaide compartió por ahí en estos días algo que decía, Él nos amó y por eso nosotros amamos. Si tú no entiendes que Él te ama con todo, y tu proceso que está pasando y que vas a pasar, te vas a apartar. Pero si tú entiendes esto en fe, tú vas a crecer en el proceso. Te vas a santificar y vas a hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. La gracia se manifiesta a los circuncidados o a los no circuncidados. Yo no sé. La gracia se la dieron a Abraham. Digo, la circuncisión se la dieron a Abraham, padre de la fe. La gracia, lo inmerecido. Romanos 4:9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Abraham fue justificado o no fue justificado? Cuando era circuncidado o incircunciso. Incircunciso. ¿Qué muestra Romanos capítulo 2 a los judíos? Por eso es que Pablo le dice, ¿qué circuncisión, qué circuncisión? El padre de la fe fue justificado por su fe antes de ser circuncidado. Nosotros tenemos que circuncidarnos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Fe. ¿Cuántos tienen fe? Usted es justificado ante los ojos del Señor. Romanos 4:10 al 11. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. No era el inicio, simplemente fue el fruto. Usted va a dar fruto. Es por la fe, ¿sí o no? Si no tiene fe, usted no va a dar fruto. ¿Qué Dios estaba haciendo a través de Abraham? Lo que quiere con nosotros hoy día. ¿Por qué nosotros damos fruto? Por fe. Lo nuevo va con lo viejo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justificación de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham estaba incircunciso. Entonces, ¿por qué estos judíos en Romanos capítulo 2 decían circuncídense, circuncídense? Porque no conocían el evangelio verdadero. Hoy le estoy mostrando el evangelio verdadero. No le pide a la gente que cambie, pide a la gente que crea en Jesús. ¿Sí están aquí? No le diga a tu mamá que cree en Santa Bárbara, pero Santa Bárbara, porque eso es el diablo. No, muéstrale primero a Jesús. Cuando llegamos a Palo Verde, Fortuna adoraba a Santa Bárbara. Pregúntele a Fortuna, que es la mamá de la pastora Ninosca, o a Ninosca cuando le dijimos vote eso. Pregúntele, ¿cuándo le dijimos? La gente que no conoce el evangelio verdadero, ¿cómo anda? Como los judíos cristianos de Romanos 2. En vez de enseñarle el Dios de amor. Y después eso va a dar fruto solito. La idolatría no está en el exterior, la idolatría está en el interior. Un día llegamos nosotros y ella me dijo, Fortuna me dijo, si tú me traes una mata, un helecho, yo quito eso. El día siguiente me aparece con un helecho. Pero yo no le dije eso, ella me propuso eso. El día siguiente nos aparecimos con un helecho. El domingo cuando fuimos a hacer la celebración, derrotado Satanás. ¿Sí me estoy explicando? No es en la circuncisión, es en la incircuncisión. Es cuando no hay, cuando la gente está mal, allí habla del amor de Jesús. Ellos no tienen que cambiar para venir a la iglesia. Ellos tienen que tener primero fe en Jesús para venir a la iglesia. Cuando tienen fe, Dios hace lo demás. Para que fuese padre de todos los creyentes, no
circuncidado, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Me imagino a esos judíos cayéndose pata para atrás. No puede ser que nosotros nos circuncidamos y ellos no se circuncidamos. Y Pablo, imagino que le dijo, porque ustedes no leyeron bien, no buscaron en oración la revelación. La revelación es que él fue circuncidado por su fe antes, cuando era incircuncidado. Ellos, a través del Espíritu Santo, no tienen que circuncidarse, porque mayor es el Espíritu Santo que la circuncisión. Así que si ellos creen, ellos están justificados ante los ojos de Dios. Aquí se rompe el orgullo de los judíos y empiezan a entender el evangelio. Unos cuantos, porque todavía muchos están peleando. Romanos capítulo 4:12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre. Usted todavía está recibiendo de la promesa de Abraham. Todavía recibimos de la promesa de Abraham. Yo creo por fe muchas cosas que no he visto. La Escritura dice que si tú crees así, pues Abraham tiene influencia sobre ti. Porque Abraham creyó antes que la cosa sucediera. Fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cuánto creen que Dios va a hacer la obra en su esposo? No es por lo que usted ve, es por lo que usted cree. No, ¿cuánto creen que va a hacer la obra en sus hijos? En Venezuela. ¿Por qué oramos? Por fe. Oramos por fe. Y la gente, ¿qué tanto ora? ¿Qué tanto ora? Porque queremos que cuando se manifieste la promesa de nosotros se manifiesten también. Señor, queremos para Venezuela esto, queremos para Venezuela esto, queremos para Venezuela esto, queremos para Venezuela lo otro. ¿Sabía usted que Abraham, como nosotros, a él le costó la ley, cumplir la ley? Él era imperfecto. Y dice Romanos capítulo 4:13. Porque no por la ley dada a Abraham o a su descendiente la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, él también conocía la ley, pero no la pudo cumplir, porque la ley no enseña el pecado. Más por la fe, nosotros vencemos al pecado y somos justificados ante los ojos de Dios. Termino. Es por la fe la justificación. De allí Abraham, Dios le da el nombre de padre de multitudes. Por la fe, no por la ley. Es por la fe. ¿Sí he entendido por qué soy pastor? No es porque sé más. No, es porque tengo fe. Siempre digo, quizá usted sabe más que yo, pero quizá tenga menos fe que yo. Y Dios sabe que en mi fe, tarde o temprano, se va a cumplir la santificación para yo obrar en obediencia a lo que Él quiere. Pero si usted sabe mucho y no obedece, usted no le sirve a Dios. Dios le sirve más a una persona que tenga fe en su palabra, aunque no lo vea, que una persona que conozca mucha la ley, pero no la obedezca. En conclusión, Pablo termina con esto, Gálatas capítulo 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Cuánto creen que si se muere hoy va a llegar allá arriba y va a chapear? Venga acá. Yo creo que antes de morirme Satanás se me va a presentar y me va a ofrecer muchísimas cosas. Lo que él no sabe es que ya yo tengo todas las cosas y más que él me puede ofrecer. De hecho, tengo algo que él no me puede ofrecer, que es la justificación ante el tribunal de Dios por ser un pecador. Solo voy a tener eso por medio de Jesús. El evangelio verdadero que vamos a enseñar, a seguir enseñando. Hoy veía a Glory que vino con sus licras. Fue ahí a otra iglesia y dice, ¿sí o no?
Ahorita estoy consolidando a un muchacho que dejó de ir a la iglesia porque fue con gorra y le dijeron, quítese la gorra, falta de respeto, están en la presencia de Dios. Y allá afuera no está en la presencia de Dios. Un evangelio no bíblico. ¿Qué quiere Dios de ustedes? Fe. Lo demás Dios lo va a hacer. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Que nosotros creamos para ser justificados. Ahora tu justificación no va a ser por obra, pero eres llamado a la fe para orar. Y ahí cuando tú entiendes que por fe tú eres salvo, tú obras solito, porque tú no puedes ser salvo. Entonces, papá, gracias por la vida eterna, y ahora yo en gratitud voy a orar en obediencia a lo que tú quieres que yo haga, papito, mi rey. Lo que hemos entendido de esto no es difícil orar. Porque si usted no quiere ir para el infierno, debe tener fe. Y la justificación para que vayas al cielo es la fe en Jesús, que no es cualquier cosa. Entonces, cuando tú agarras eso, las obras fluyen solitas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de